y hemos invitado a nuestro colega y amigo Mathieu Torlier de la revista Proceso para conversar. Perdón por haberte movido demasiado el tiempo, te teníamos invitado un poco antes, Matthew, pero bueno, ya viste cómo estaba movida la agenda el día de hoy. Gracias por estar, muchísimas gracias. ¿Cómo están? Buenas noches, Álvaro o Alejandro. Y luego Álvaro, muy bien. Álvaro, agarra monte, Matthew, agarra monte, se agarra, hable y hable y hable, y no hay manera de detenerlo, pues él se come el tiempo siempre. Así es. Así son las buenas entrevistas. Mateo, justamente te hemos invitado porque es de enorme relevancia la información que hoy publicas en la revista Proceso de este correo que hace, digamos que presumir que efectivamente Felipe Calderón y el general secretario de la Defensa Nacional en ese gobierno, pues recibieron una, digamos, demostración de este sistema de espionaje Pegasus y que, por supuesto, la compra de este equipo se materializó. ¿Quisieras informarle al auditorio de los periodistas la relevancia justamente de esta información, Mateo? Sí, claro. Bueno, primero, antes que nada, cabe subrayar que ya era sabido que el gobierno de Felipe Calderón no solo fue el primer comprador en México de Pegasus, sino el primer cliente en el mundo del programa desarrollado por esa empresa israelí NSO Group. Esto ya era conocido desde incluso el 2012 por una pugna interna dentro de la Sedena. Se dio a conocer este contrato gigante de más de 5.500 millones de pesos otorgado por la Sedena al empresario tapatío de origen japonés José Susumu Asano. Lo que informamos hoy con información de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, R3D, es una parte desconocida de esta primera compra a nivel mundial de Pegasus, que es la fase de demostración, de presentación de cómo llegó esta empresa israelí, que en ese momento era totalmente desconocida, cómo llegó a vender su programa a un monto tan alto al gobierno mexicano. El reportaje que se publicó de manera simultánea en Proceso, Aristegui Noticias y R3D muestra cómo una serie de intermediarios israelíes de Estados Unidos pudieron traer el sistema Pegasus a la atención del gobierno mexicano, con la última etapa, que es la del empresario José Susumu Asano, que logra abrir ya las puertas del gobierno mexicano, las puertas a Los Pinos directamente, y llega este correo electrónico interno, digamos, dentro de la operación entre intermediarios de NSO Group, enviado a los fundadores de NSO Group, diciendo, oigan, ya el señor Asano ya quedó, y entonces va a hacer una demostración al secretario de la Defensa y al presidente, entonces en ese momento a Felipe Calderón. El correo está fechado en mayo de 2011 y el contrato se firmó en julio del mismo año. Entonces, no se puede afirmar, no se sabe exactamente si Felipe Calderón estuvo presente en la demostración o no. Lo que se puede afirmar con este correo electrónico es que al menos estuvo prevista esta presentación, esta demostración para Felipe Calderón, para que él viera el programa y diera luz verde a la adquisición del programa. Y viendo el costo que pagó la Sedena, más de 5.500 millones de pesos, pues podemos pensar que en efecto hubo luz verde por parte de instancias mayores para autorizar un gasto de ese tamaño para una tecnología que en ese momento
era principiante, era desconocida totalmente, porque México fue el pionero, digamos, el conejillo de Indias de NSO Group. Y lo que también se puede ver es que dentro de esa transacción, entre esos intermediarios israelíes, de Estados Unidos, etcétera, pues se ven un poco las tranzas de siempre, que tratan de robarse comisiones, etcétera. Entonces, también eso explica el precio muy inflado al que la Sedena compró Pegasus. Entonces, la primera venta de NSO Group en el planeta fue al gobierno mexicano con sobrecostos, con intermediarios turbios o muy turbios, y a un gobierno pues como el de Felipe Calderón, que pues al fin de cuentas abrió la puerta a NSO Group y a Pegasus en México. Entonces, cabe recordar otra vez que la adquisición en sí no es novedosa, no es algo nuevo. Se sabía ya que Felipe Calderón, que el gobierno de Felipe Calderón había comprado el programa, pero lo que no se sabía era el papel personal que pudo haber jugado el presidente en esa adquisición. Y esto, viendo las revelaciones del Pegasus Project, de que tanto él como su esposa, como familiares, como sus cercanos han sido espiados, pues no deja de ser un poco irónico, ¿no? Si lo vemos con distancia, de que la propia herramienta que él llevó a México, pues fue usada en su contra y la de su familia. Porque, pues, el gobierno de Calderón, hay que recordárselo, aunque lo has hecho varias veces, hay que decirlo así con toda claridad, es el primer gobierno en el mundo en comprar Pegasus, de acuerdo también con una revelación que creo que también es un texto tuyo, Matthew. Y luego, ahora lo que podemos decir es que al menos los correos entre estos intermediarios y la empresa NSO, al menos eso puede sugerir que ellos habrían preparado una presentación para el secretario Galván y para Felipe Calderón. Ahora, toda la información que había en torno a ese gobierno son juguetes que no son ajenos a la derecha. O sea, son juguetes que no son ajenos también a ciertos periodos de gobierno en el mundo. O sea, los gobiernos más radicales tienen más gusto por el espionaje, los gobiernos que les gustan los tanques, los soldados y tienen también mucho gusto por el espionaje. Y era ese momento, un momento de un presidente con un gusto personal en la militarización y en el uso de todas las herramientas que lo llevaran a derrotar a un enemigo que se había planteado él, que eran las drogas o supuestamente el crimen organizado, Matthew. Pero una confirmación hasta hoy de que Felipe Calderón participó en la compra de estos o autorizó la compra de estos instrumentos, este software, este hardware, no la tenemos todavía, Matthew. No la tenemos, pero viendo el monto de nuevo, podemos afirmar ahí sí que el secretario de la Defensa dio luz verde, eso no queda la menor duda, y muy probablemente la Secretaría de Hacienda, o sea, una dependencia no puede gastar 5,000 millones de pesos así, aún siendo la Sedena, ¿no? Entonces, de que hubo luz verde desde el más alto nivel, no queda la menor duda, como tampoco queda duda de que Enrique Peña Nieto, en su sexenio, supo de Pegasus, conoció la operación de Pegasus, porque es una herramienta, como tú dijiste, un juguete de esos gobiernos de derecha, y no únicamente de los que se presentan como de derecha, para ejercer un control, para pues tener, al fin de cuentas, un uso político de ello, ¿no? Y Felipe Calderón no solo lo hizo a través de Pegasus, no sabemos el uso que hizo el gobierno de Calderón con Pegasus, pero sabemos el uso que pudo haber hecho Genaro García Luna de un sistema israelí que se llama NiceTrack, que tenía igual un potencial de espionaje bastante fuerte. También fue un uso político, también
un uso personal. Entonces esos juguetes, digamos, se actualizaron en este momento, pero continuando una práctica pues de muchos años. Lo que llama la atención es que el primer cliente haya sido la Sedena, que técnicamente, y la Red en Defensa de Derechos Digitales no se cansa de repetirlo, la Sedena no puede espiar, no tiene facultades legales para usar este tipo de programas. Y pues llama la atención que en efecto, bajo el gobierno de Calderón, la Sedena, que empezó a tener su papel central en tareas de seguridad pública, fuera el primer cliente de esta empresa israelí. Y además, no solo esto, sino que le dieron la cara y le vendieron más caro, le vendieron un montón de sistemas que a fin de cuentas no funcionaron bien, y a través de esos intermediarios que son muy turbios. José Susumu Asano, quien vendió el sistema a México, pues ha sido detenido, preso en Estados Unidos por canalizar fondos para la campaña de un alcalde de San Diego, o sea, pura gente de esa naturaleza, ¿no? Y de hecho, la única reacción que Felipe Calderón ha tenido sobre este espionaje realizado por el malware Pegasus fue cuando justamente se informó por parte de Pegasus Project que él mismo había sido espiado, claro, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero siendo él el primer servidor público que autorizó, o al menos en su gobierno se compró y se utilizó este software, pues no deja de ser paradójico. Lo único que ha dicho al respecto es que en efecto lamentó haber sido espiado, ¿no, Mateo? Sí, y de hecho lo dijo a una compañera del Washington Post que también participó en la investigación internacional. No sé si hubiera contestado a un medio mexicano, porque fue su expresión, fue lamentar, decir que no estaba sorprendido, pero que, no recuerdo su expresión, pero repudió el uso de Pegasus, cuando su brazo derecho era Genaro García Luna, que también pues era famoso por espiar a oponentes políticos, y a personas, a periodistas, etcétera. Entonces, pues no deja de ser un doble discurso, digamos, el de condenar en público, pero pues escondiendo todo lo que él mismo provocó. Y lo más paradójico, no sé si paradójico, creo que podría ser más un cinismo, ¿no? Como lamentar esto y haber sido el primer gobierno del mundo en comprar este programa, pues muestra, al fin de cuentas, yo creo que esto, más cinismo que paradoja, en el sentido de decir lo que conviene decir en ese momento, pero siendo, al fin de cuentas, hipócrita en esa declaración. Porque Margarita Zavala se ha estado muy activa con lo del espionaje. Matthew ha estado muy activa demandando justicia, y que se investigue a las autoridades y demás. No podemos acostumbrarnos a la violación de derechos humanos, dijo. El Estado debe investigar y sancionar. Pues su esposo es quien lo compró. Sí, y ella, si no se enteró de que Genaro García Luna, o de quién era Genaro García Luna, pues es poco colmillo político de su parte, ¿no? Otra vez, es un tema. Lo que reveló Pegasus es una gran hipocresía en el planeta, ¿no? Todo, un poco como los temas de paraísos fiscales, etcétera. Cuando se revelan, todo el mundo se indigna en público, comenta, hace grandes declaraciones porque es lo que hay que hacer. Pero si rascamos tantito, vemos que muchos están llenos de contradicciones, y Margarita Zavala es una de ellos, ¿no? Otros eligen el silencio absoluto, que es todavía más cínico porque están cubiertos por impunidad.
y otros más cínicos todavía niegan todo en bloque, como Miguel Ángel Osorio Chong. Pero digamos, cada quien tiene su reacción ante una revelación periodística, esperando que se apague pronto y al fin de cuentas, pues quedar bien en ese momento, ¿no? Pero ahí hay un tema de fondo que también las cosas se quedan en la declaración porque como hay poca voluntad de investigar por parte de las autoridades, pues está el riesgo de que se queden las cosas así. Entonces, pues nuestro papel es seguir investigando, seguir documentando esto para justo recordar el origen de Pegasus en México, sin ocultar el uso terrible que se hizo durante el gobierno de Peña Nieto, pero recordar también el papel de Felipe Calderón para ver esta continuidad, ¿no? O sea, entre un gobierno y otro. Y, por supuesto, la responsabilidad, el deber, la obligación que tienen hoy las autoridades actuales, incluyendo el gobierno federal y particularmente la Fiscalía General de la República, en el esclarecimiento adecuado y también en la garantía de que no se siga utilizando, porque hasta donde, hay algunos indicios, sigue activo este programa, al menos en la Fiscalía General de la República. En la Fiscalía probablemente no, porque el contrato fue rescindido por NSO Group después de la revelación de gobierno espía. El CISEN también. O sea, el contrato se detuvo en México por decisión de NSO Group por el escándalo que estalló. Pero solo sabemos que se cancelaron aquellos dos. El de Sedena no se sabe y Sedena nunca contesta una solicitud de información, es la dependencia más opaca de la administración pública, junto con la Secretaría de Marina y con el Centro Nacional de Inteligencia, que es el heredero del CISEN, que por cierto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuando dio a conocer unos contratos con empresas intermediarias de NSO Group, no publicó nada respecto a los contratos del CISEN, que sí hemos publicado en Proceso, en Aristegui, en R3D. Entonces aquí hay una deuda de este gobierno por transparentar, por cumplir con lo que dijo Andrés Manuel López Obrador en una mañanera, de que se iba a transparentar todo, pues no se ha transparentado nada relevante sobre este tema. Y aquí ya hay una deuda de esta administración por transparencia, ¿no? O sea, está bien señalar, documentar lo que sucedió en gobiernos anteriores, pero también ellos, desde la administración actual, deben de participar, no pueden dejar que sean los periodistas quienes revelen todo. O sea, ellos tienen los contratos, tienen los documentos. Mucha de la gente que ha operado Pegasus sigue ahí en la administración. O sea, un ejercicio de transparencia no sería tan complicado, pero claro, ahí lo que se ve es que no hay voluntad por parte de estas instituciones donde quedan estas personas. Mathieu Torlier, muchísimas gracias por estar aquí en Los Periodistas nuevamente. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Mateo, como siempre, muchas gracias. Buenas noches. Un gusto. Que esté muy bien. Adiós.